Estimados compañeros, muy buenos días, compañeros y compañeras. En este video vamos a hablar un poco sobre el tema de regulación emocional y también sobre nuestras habilidades sociales. Con respecto a la regulación emocional, vamos a hablar sobre 4 tips o 4 consejos que podrían, obviamente, ser de mucha ayuda en algunos momentos en los que tengamos que enfrentar ciertas situaciones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ello. Como primer tip o consejo con respecto a la regulación emocional, debemos recordar que las emociones se presentan no por sí solas, sino que van acompañadas de reacciones físicas. Es decir, nuestro cuerpo reacciona y cambia cuando una emoción está presente. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos enojados, probablemente nuestro cuerpo esté tenso. Si estamos tristes, nuestro cuerpo se relaja. Si estamos con miedo, a veces sentimos un nudo en la garganta, en el estómago, etcétera. Pero también, ¿no? También no solo se acompaña de respuestas del cuerpo, respuestas fisiológicas, sino también la emoción va acompañada de acciones. Y esas acciones son las que refuerzan, ¿no? Nuestro comportamiento. Entonces, regresando a las emociones, si uno está triste, por ejemplo, mi conducta puede ser aislamiento, me aíslo. Si estoy con miedo, mi conducta puede ser evitación, ¿no? O si estoy con cólera, posiblemente empiece a discutir, a pelear o a enfrentar, ¿no? Entonces, el- la forma como nosotros actuamos refuerza lo que sentimos, ¿no? Ahora, la clave es la siguiente. Si sabemos ese concepto, ese procedimiento de cómo funcionan nuestras emociones, ¿qué pasará si en vez de hacer, por ejemplo, ¿no? lo que acompaña a una emoción, hacemos lo opuesto? ¿Qué sucederá? Bueno, las investigaciones nos han dicho de que es posible que esta emoción que probablemente sintamos de manera incómoda o en todo caso, ¿no? Cuando es muy, muy alta de manera disfuncional, cuando hacemos la acción opuesta, nos puede ayudar a cambiar la emoción. Claro, porque es incoherente, ¿no? Que, por ejemplo, si yo estoy enojado, trate con mucho, calmadamente a alguien, ¿no? O es incoherente que si yo estoy triste, me aúna a los demás, ¿no? A un grupo y converse, ¿no? Ahora, ¿por qué se pide hacer una acción opuesta? Porque las acciones o las conductas también traen, ¿no? Digamos, a la superficie la emoción que le corresponde. Entonces, si yo estoy con mucha molestia y en vez de gritar o en vez de levantar la voz, intento hablar calmadamente, esta acción, esta conducta de intentar hablar calmadamente va a traer, ¿no? Va a traer la emoción de tranquilidad, ¿no? La emoción de calma. Y esto obviamente como cólera y calma no pueden estar juntas y yo estoy haciendo acciones que traen la calma, mi cólera va a ir disminuyendo, ¿no? Y a la vez se va a ir incrementando mi calma, ¿no? Entonces, eh, lo que se recomienda en este pequeño tip es hacer la acción opuesta de aquella emoción que te parece incómoda, disfuncional o en todo caso un obstáculo para lo que tienes que hacer. Y un último ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si te aíslas, ¿no? Cuando estás triste, te puedes poner la tarea de visitar amigos o en todo caso o recurrir, ¿no? A la llamada telefónica para estar en contacto con alguien. Esto obviamente no es propio de la tristeza y lo único que va a causar es que aparezcan otras emociones y la tristeza disminuye. Muy bien, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos hablado con respecto a la cólera y a la tristeza. La cólera se relaciona con la acción de pelear, gritar y discutir. ¿Y cuál puede ser la acción opuesta? Hablar calmadamente y comportarnos educadamente. A veces las personas queremos esperar a que pase la cólera para hacer la acción opuesta. Pero la recomendación es no esperar.
Si ya lo puedes hacer, si ya puedes actuar de ese modo, va a ser beneficioso porque esta acción va a traer consigo, ¿no?, de la mano una nueva emoción, un cambio emocional. Lo mismo con la tristeza. Nos aislamos de los amigos o de los demás, pero la acción opuesta puede ser comunicarnos o visitar, ¿no?, cuando se pueda, a nuestros amigos, ¿no? Entonces la tristeza puede cambiar, ¿no? Otro tema también muy importante con la regulación emocional es que muchas veces las emociones se encienden o se activan no debido a una situación, sino debido a la interpretación de dicha situación, ¿no? Esto quizás es un tema un tanto filosófico que ustedes hayan escuchado de repente en la filosofía grecorromana, ¿no? Y justamente está basado en eso, en que el problema no son las cosas que nos pasan, sino la interpretación de las cosas que nos pasan. Es una manera diferente. Y eso explica por qué las personas actuamos de manera diferente ante diversas situaciones, ¿no? Entonces tenemos que ante un robo, una persona, por ejemplo, puede entrar en pánico, otra persona puede mantener la calma y otra persona puede buscar acciones efectivas para recuperar, ¿no?, sus pertenencias. Entonces, ¿qué es lo que ha variado? Si ha sido la misma situación, lo que ha variado es la forma como interpretamos esa situación, ¿no? Y la forma de cómo interpretamos nos lleva a acciones más o menos efectivas para resolver el problema. Entonces, la recomendación que cuando sientas una emoción bastante intensa, ¿no?, sobre todo si tú sientes que estás sobreexagerando o exagerando la reacción, revises y verifiques los hechos que te llevaron a esa acción, ¿no? A esa reacción, perdón. Entonces, verificando los hechos, nosotros podemos hacer, ¿no?, un proceso de análisis, un proceso de percepción, ¿no? Una repercepción o reinterpretación de lo que está ocurriendo, buscando siempre que sea de manera justa, que nuestra percepción sea de manera real, realista, lógica, coherente y justa. Entonces, de ese modo podemos lograr, ¿no?, que situaciones que nos parecían en un inicio, en una primera reacción o en un primer vistazo, nos parecían un gran problema, en realidad, de repente, son menos importantes de lo que creíamos, ¿no? Por ejemplo, en una situación, tú puedes verificar si dicha situación es tal como tú la percibes, ¿no? Esto puede ayudar a reducir la intensidad de estas emociones extremas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, a nivel de padres e hijos, ¿no? Entonces, la madre o el padre manda al hijo o a la hija a lavar los platos, ¿no? Y una respuesta común, sobre todo cuando están en la pubertad y la adolescencia, es que nos digan ya ahorita, pero no realicen la acción, ¿no?, que les estamos pidiendo. Entonces, en ese momento nos enfurecemos, nos llenamos de cólera y reaccionamos como si esta persona nos estuviera ofendiendo, es decir, como si nuestro hijo nos estuviera retando u ofendiendo. Ahora, la pregunta es, ¿realmente está haciendo eso? La mayoría de púberes y de adolescentes lo que hacen en realidad es estar distraídos, ¿no? Puede ser con el celular, puede ser con la televisión, conversando con sus amigos, etcétera, ¿no? No es que nos están ofendiendo, no es que nos están retando, sino que están distraídos. Entonces, si nosotros observamos y verificamos los hechos tal cuales son, quizá nuestra cólera se puede expresar de manera adecuada. Entonces ya no es una cólera grande, grande de 100, por ejemplo, ¿no?, sino una cólera de repente de 50 o de 60 que nos permita acercarnos y decirle a nuestros hijos de manera adecuada, mira, cuando yo te mando y tú no haces caso, yo siento que tú me estás faltando al respeto, ¿no? Y la otra persona también pueda, ¿no?, decir, ya papá, lo que pasa es que estoy haciendo esto, ¿no? Entonces estamos más predispuestos a escuchar, ¿no? ¿Gracias a qué? A que verificamos los hechos con la realidad. En cambio, si nosotros asumimos e interpretamos cosas y las damos por ciertas sin verificarlas, obviamente nuestras emociones van a parecer sobre reaccionadas o exageradas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando reaccionamos, ¿no?, de esa manera sobreexagerada, la otra persona se siente dañada.
ofendida. Entonces, por eso pasa eso. También ocurre esto en la pareja, ¿no? De- Principalmente al principio del enamoramiento, hay situaciones donde, por ejemplo, llaman por teléfono, mensajes, y la otra persona tiende a creer, ¿no? De que es un peligro, ¿no? Y su miedo se eleva, y debido al miedo empieza a decir o a hacer cosas que son incómodas para la pareja. Pero si solo verificas los hechos y dices, no, solo es una llamada telefónica, solo es un mensaje de texto, ¿no? No es que te están engañando, entonces esto puede de repente hacer que puedas conversar de mejor manera, ¿no? Y transmitir tus miedos ya no de 100, ya no de 80, sino un miedo de 50, de 40 o de 60, ¿no? O sea, un miedo mucho más manejable. Puedes decirle a tu pareja, mira, yo noto que te llaman a cada rato, que recibes mensajes rápidamente, y yo siento siento miedo, ¿no? Siento temor porque pienso que de repente estás con otra persona y se puede dar la conversación, ¿no? De manera adecuada. Muy bien. Entonces, este es nuestro segundo tip. Em, ¿Cómo verificar los hechos, no? Eh, lo primero es darnos cuenta qué situación o hecho desencadena verdaderamente nuestra emoción, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les ponía del niño, ¿no? Que no, o hijo o hija que no hace caso, ¿qué es lo que realmente desencadena mi emoción, mi cólera? ¿Que esté distraído con el celular o la televisión? ¿O que yo crea o interprete que al no hacerme caso soy un mal padre? ¿O que o me imagine y adivine el futuro pensando de que porque no me hace caso, nunca me hará caso? O sea, ¿qué es lo que desencadena realmente mi emoción? ¿La realidad o mi interpretación de la realidad? ¿No? Entonces, es por eso que el segundo punto nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente qué estoy interpretando? ¿Y esa interpretación es coherente? ¿No? ¿Es coherente? ¿Es justo? Ese es el tercer punto, ¿no? O solo son suposiciones del tipo exageradas. Entonces, cuestionarnos de ese modo nos ayuda también a responder de maneras más adecuadas. Otras habilidades de regulación emocional tienen que ver, por ejemplo, con actividades que podemos hacer, ¿no? Diariamente y que ya estamos haciendo, por ejemplo, con la actividad física, ¿no? Recordemos que nuestro cuerpo y nuestra mente en realidad son uno, están conectados, funcionan como uno, ¿no? No están separados, ¿no? Entonces, la salud física o la salud de uno afecta al otro, ¿no? La salud física afecta a la salud mental afecta a la salud física. Entonces, un cuerpo poco sano va a ser difícil que maneje sus emociones. Bueno, entonces ahí tenemos un acrónimo, ¿no? CAEDE. CAEDE significa C de curar. Lo primero que hacemos con nuestro cuerpo es cuidarlo, ¿no? Y curar las enfermedades que haya a nivel físico. Ustedes saben, un dolor de muela, un dolor de estómago, una infección, nos pone de mal humor, nos pone tristes, y también, ¿no? Genera ciertas situaciones de repente de conflicto, ¿no? Por el hecho de tener una enfermedad física o un malestar físico. La A tiene que ver con la alimentación saludable. Eso es muy importante, ¿cierto? Sabemos que en las mañanas debemos tomar un buen desayuno y en las noches debe ser lo mínimo posible. Con la E tratamos de recordar que debemos evitar medicamentos, drogas o sustancias que alteren el estado de ánimo, ¿no? Es muy importante esto porque a veces nos automedicamos y no consultamos a un médico sobre las consecuencias de consumir determinados medicamentos o drogas, ¿no? Legales para nuestro cuerpo, ¿no? De dormir bien, es necesario mantener nuestro sueño y finalmente, de ejercitarnos, ¿no? Todo ello va a llevar a que nuestro cuerpo esté en un estado mucho mejor. Y finalmente, el último tip, ¿no? Para la regulación emocional es también prestar atención a los eventos positivos. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de regulación emocional o de manejar nuestras emociones, estamos pensando en los problemas o situaciones negativas que hemos vivido. Pues no. Lo que recomendamos nosotros es que también prestemos atención a los eventos positivos. Nuevamente,
hago el ejemplo de los padres y los hijos, ¿no? Llegada una etapa en que los niños ya empiezan a tener autonomía entre los 6, 7 años y empiezan a tener responsabilidades mayores, ir a la escuela, cumplir la tarea, limpiar su cuarto, ordenar su cuarto, etcétera, empezamos ahí a prestar atención ya no solo a los eventos positivos, ¿no? Como por ejemplo cuando recién caminaba, cuando recién decía sus palabras y era una emoción enorme. Ahora nosotros prestamos atención a las cosas negativas, que se equivocó al ordenar, que dejó de repente una tarea sin resolver o que en el colegio estuvo desatento. Entonces, esto se vuelve una norma en la mayoría de familias, es decir, constantemente estamos revisando solo los aspectos negativos de nuestros familiares, nuestros hijos, parejas, etcétera. Y eso se vuelve lo común. Si así como hiciéramos, o sea, recibiéramos, como dice, ¿no? Nuestra diapositiva, 10 halagos al día y solo una crítica, probablemente, ¿no? Te enfocarás en la crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque al parecer los seres humanos nos fijamos mucho más en lo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que a veces, en la forma como interpretamos las cosas, al enfocarnos en lo negativo, desechamos las cosas positivas. Pero, eh, digamos, la clave en realidad para que un niño, un hijo o nosotros mismos podamos automotivarnos o motivar a otros es justamente reforzar lo positivo. Lamentablemente, si solo criticamos y solo nos centramos en lo negativo, lo único que causamos es desmotivación. Fijémonos nosotros si en este momento, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, solo recibimos críticas negativas de nuestro trabajo. ¿Y cómo impacta? ¿Desmotiva o no desmotiva? La respuesta probablemente sea sí, desmotiva. Entonces, es necesario que tanto a nivel laboral, nivel familiar o también en la relación con uno mismo, sepamos apreciar los aspectos positivos que tenemos, ¿no? Y esto, obviamente, sabiéndolos perdón, nos motive, ¿no? Nos motive a continuar determinada tarea, actividad y sobre todo alcanzar los logros y metas que tenemos. No dejes por eso que pequeños problemas arruinen la experiencia de compartir, de luchar y de llegar, ¿no? A un buen, a una buena meta que para nosotros hemos elegido. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para prestar atención a los eventos positivos? Bueno, realizar una o dos actividades positivas diariamente, ¿no? Pero obviamente esto no va a cambiar de frente tu vida, ¿no? Pero sí con el tiempo pueden ir aumentando nuestro bienestar. Por ejemplo, algunas ideas que podemos hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, comer calmadamente, de manera tranquila nuestros alimentos o alimentos buenos, nutricionales, etcétera. Ver una película, algo que nos gusta, ¿no? Ahora en este tiempo de repente que podemos compartir. Bueno, cuando se pueda, ¿no? Visitar a algunos amigos, a la familia, atracciones locales también. Bueno, actualmente en las atracciones locales o a nivel internacional también estamos teniendo este cambio, ¿no? Porque hay algunas atracciones internacionales que, bueno, especialmente los museos que han abierto sus puertas a través de la interacción virtual, ¿no? Realizar caminatas, no necesariamente lejos de casa, puede ser alrededor, ponerse audífonos, escuchar solo música que nos agrade, nos relaje, comer en un lugar diferente, pues, bueno, en el campo ahorita de repente solo cuando tenemos que ir a la chacra, ¿no? De repente, pero también, ¿no? Aprovechar esto para comer entre todos, etcétera. Hacer una noche especial y también probar un nuevo pasatiempo, ¿no? Son actividades positivas que uno puede ir incorporando en su vida diaria. Bueno, espero que estos tips, ¿no? hayan sido de mucho agrado para ustedes y espero sus comentarios, sus críticas también en la parte de repente de los mensajes, ¿no? Un abrazo a cada uno de ustedes, tengan un lindo y muy bonito día y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.